Hermanos, bienvenidos sean a una emisión más de Cristianismo Profundo. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos han estado siguiendo durante todos estos episodios que hemos estado publicando ahí en nuestras redes sociales. Les agradecemos su apoyo, su soporte en oración, porque sabemos que algunos están orando por este espacio y les agradecemos que estén ahí al pendiente. Si alguien no se ha suscrito a nuestro canal, denle ahí suscribirse para que vean todos los videos que hemos subido, todos los estudios que hemos llevado, y pues hemos escuchado buenos comentarios de que son de bendición. No queremos que sea la excepción este estudio que todavía llevamos, que sea de bendición ha sido de bendición para nuestras vidas estudiarlo, esperamos que sea de bendición para ustedes. Así es que en esta tarde pues continuamos con este estudio del pecado al servicio y a la vida eterna. Estamos todavía en el espacio del servicio todavía, con unos temas y preguntas interesantes que hemos visto en estas últimas lecciones, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos un nuevo tema. Esperamos que este nuevo tema pues nos rete a cada uno de nosotros como cristianos, ¿no? El tema pasado estuvo interesante y fuimos retados. Este tema que viene pues también es interesante y también es un reto para nuestra vida como cristianos. Así es que pues en esta tarde vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración y entramos de lleno a esta nueva lección. Amén. Señor, te damos gracias por tener la increíble bendición, Señor, de exponernos como tus hijos a tu palabra, Señor. Y en esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús, seas bendiciéndonos, Señor, para que tu palabra obre con poder en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Creemos, Padre, y así nos acercamos a tu palabra, creyendo que es ella la que transforma nuestras vidas, Señor, la que nos edifica y la que nos ayuda a crecer y a madurar cada vez, Señor, que nos acercamos a ella. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, tu misericordia y tu increíble bendición. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, y gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de estar aquí en este espacio, comenzando esta tarde-noche, con nuestra lección número 8. Esa lección tendrá 3 o 4 subtemas. Vamos a estar hablando, hermanos, acerca de la oración y la adoración. El tema principal, recuerden, hermanos, que es del pecado al servicio y a la vida eterna. Y dentro del servicio hay un estilo de vida. Y ese estilo de vida lo conocemos como un estilo de vida en comunión con Dios. Y para eso el Señor nos proporciona enseñanza y testimonio en su palabra. Entonces vamos a estar charlando con relación a este tema las próximas semanas, comenzando hoy: la oración y la adoración. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 6 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Y luego tenemos esta maravillosa invitación, hermanos, que les invito a no ignorar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Buenísimo, ¿no, yo? Amén. ¿No, muy? Buenísima reflexión de la palabra de Dios. Y también, hermanos, podemos encontrar en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, este versículo que hace referencia a la oración, que dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Tremendo pasaje también. Y también tenemos aquí Santiago 5:16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otro pasaje muy retador con relación a la oración. Mencionamos mucho, hermanos, y queremos enfatizar esta noche en ese comentario que a veces hacemos. Queremos enfatizarlo como una realidad y no solamente como un eslogan o una simple frase. El cristianismo es mucho más que una religión, ¿verdad? Y muchas veces lo decimos así: cristianismo es comunión, es relación, no es religión. Pero muchas veces se queda en la expresión, no en la práctica, ¿verdad?
Es una relación entre Dios y la humanidad. Digámoslo en algo más personal, es una relación entre Dios y yo. Ni siquiera podemos decir entre nosotros, es Dios y yo. Personal. Personal completamente. Ahora, sabemos esto, hermanos, y espero en Dios que sea una práctica propia de nosotros como cristianos y de nuestro cristianismo. Todas las relaciones crecen a través de la comunicación, ¿verdad? Cuando nos comunicamos más con los hermanos, los conocemos más y hay más confianza y más edificación en nuestras conversaciones. Sí, es algo que experimentamos ya con Diana. Ajá. Así debe ser exactamente, porque todas las relaciones crecen a través de la comunicación. Correcto. En la iglesia, creo que este es un tema obligado para mencionar en las pláticas matrimoniales. Es un consejo obligado. Y no es diferente, hermanos, entre nuestra relación con Dios. Debe haber buena comunión, buena comunicación entre Dios y nosotros. Claro. Por el testimonio de las Escrituras, hermanos, somos conscientes que el oído del Señor está atento a nuestro ruego, a nuestro clamor. Si ponemos en práctica estos consejos que hemos leído de la palabra de Filipenses 4, Timoteo 2 y Santiago 5, pues nos damos cuenta que somos invitados a platicar con Dios. Claro. ¿Verdad? A cada momento. Bueno, mientras mejor sea la comunicación, mejor será la relación. La comunicación es un proceso de doble vía que involucra tanto hablar como escuchar. Creo que esta es la parte donde muchos cristianos en algún momento de nuestra vida cristiana tenemos problemas. No es nada más la oración, no es nada más yo hablo. La oración es una comunicación de doble vía. Un diálogo. Un diálogo, exactamente. Involucra hablar y escuchar. Correcto. Tenemos que aprender eso, hermanos. Porque la oración, tenemos que hacer de la oración una práctica del diario vivir. Dios nos habla de muchas maneras, pero especialmente, hermanos, sabemos por el mismo testimonio de las Escrituras que Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros le hablamos a través de la adoración y la adoración. En la oración le expresamos peticiones, en la adoración le expresamos gratitud y reconocemos todos sus atributos que el Señor usa para bendecirnos. Entonces, es la manera en que nos comunicamos con Él. Y nosotros le escuchamos cuando leemos su palabra. ¿Qué tremenda es esta frase? Muy simple, lleva. Anótenla ahí, hermanos, esta frase. Nosotros le escuchamos cuando leemos su palabra. Se dice muy fácil, muy rápido, pero lo que quiere decir entonces, hermanos, que si no leemos la palabra de Dios, no estamos hablando con Dios. No le estamos escuchando. Claro. Y eso es muy triste, hermanos. Y es muy triste porque, sin duda alguna, el anhelo y el deseo de todas las personas que hemos conocido a Cristo, que le hemos dicho sí al Evangelio, queremos pasar la eternidad con el Señor. Pero suena un poquito muy incoherente esa expresión de decir yo quiero estar con el Señor toda la eternidad, pero aquí en la tierra no tengo tiempo para Él. Es correcto. ¿No? Sí. ¿Interesante? Interesante. Para meditar. Entonces, nosotros lo escuchamos, hermanos, cuando leemos su palabra. Él nos escucha cuando nosotros oramos y adoramos. Nosotros respondemos a su palabra con acciones, es decir, obediencia a lo que leemos de su palabra, que sin duda alguna Él nos está hablando. Y Él responde a nuestras oraciones y a nuestra adoración con acción. ¿Y cómo le llamamos nosotros a eso? Pues Dios nos bendice. Amén. ¿Verdad? Y bendito sea Dios, hermanos, que cada una de nuestras reuniones de celebración tenemos tiempo para testificar. ¿De qué testificamos? De que lo que le pedimos a Dios en oración, Él nos contestó y Él tomó acciones de eso y tenemos ahora una expresión de gratitud. Entonces, vamos a hablar, hermanos, de varios tipos de oración y vamos a meternos también en el asunto de la adoración.
Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es la oración personal. Vamos a hablar también de otro tipo de oración, pero primero la oración personal. Y aprendemos en la Biblia, hermanos, que al observar la vida personal de oración del Señor Jesús, porque gracias a Dios está registrado en la palabra de Dios en la Biblia, podemos encontrar, hermanos, claves importantes para una oración efectiva. Dos claves importantes, yo voy, que es horario o tiempo y lugar. ¿Ok? Entonces vamos a ver testimonios en la Biblia que esperemos nos reten a nosotros para hacer también de esa herramienta un buen hábito, la oración personal. Bueno, vamos a empezar, hermanos, a desarrollar este tema de la oración personal. Y si bien recuerdan, el domingo la enseñanza se trató prácticamente de lo mismo. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de la oración personal otra vez. Sin duda alguna, Dios tiene algo que decirnos en este tema. Por lo menos a nuestra iglesia, a la Iglesia Metodista Libre en Tecate. Y la pregunta número 1 dice: ¿cuándo y dónde oraba Jesús? Bueno, tenemos la respuesta en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si tiene oportunidad, busque ahí la predicación, como dice el pastor Giovanni, del domingo pasado. Ahí se nos explicó muy bien acerca de sobre todo de estos tiempos, ¿no? Muy de mañana y siendo aún muy oscuro. Ahí se nos dio una explicación. No sé en qué área del país usted viva, pero usted debe tener una referencia de a qué horas amanece en el lugar donde usted vive, o de a qué horas empieza a clarear el sol. Entonces, si lo ponemos en ese aspecto, aquí en Baja California, más o menos como eso de las 5:30, 6, ya está clareando. Entonces, si menciona aquí que muy de mañana, siendo muy oscuro, quiere decir que el Señor Jesús se levantaba muy de madrugada, ¿no? A orar. Y obviamente buscaba un lugar desierto, un lugar solo, para ahí orar, ¿no? Jesús dedicaba tiempo a la oración y lo vemos en muchas partes de la Escritura. Varias veces se menciona que el Señor se apartaba y buscaba un lugar solitario para hablar con el Padre, ¿no? Buscar tiempo para orar no es fácil. El domingo también lo mencionaba el pastor Giovanni, decía que sobre todo las amas de casa, ¿no? Que se esperan a que se vaya el marido, esperan a que se vayan los hijos a la escuela y es cuando tienen un tiempo libre, ¿no? Entonces buscar un tiempo para orar no es fácil, aunque la oración es el vínculo vital entre nosotros y Dios. Como Jesús, debemos buscar tiempo para hablar con Dios, aunque eso signifique que tengamos que levantarnos antes que el día aclare. Aclare, sí, sea claro, ¿no? Antes de que el día amanezca. Y pues sí nos cuesta, y más en esta temporada de frío, ¿no? Yo creo que nos cuesta levantarnos temprano para... Bueno, aclara muy. Hermanos, en el norte, en Baja California, está helando, está nevando. Te están viendo los de Guadalajara, te están viendo. Bueno, sí. Y allá no usan suerte. Sí, aquí ahorita estamos a -1, -2, 0 grados, entonces levantarse de las cobijas, salir de lo calientito para, es una lucha. Para levantarse a platicar con el Padre, pues sí cuesta, ¿no? Sí. Pero yo puse aquí otro versículo como referencia, Efesios capítulo 6, versículo 18, que dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántas veces no vemos el ejemplo del Señor Jesús cuando oraba? No era una oración simple y sencilla, o a veces sonaba simple y sencilla, pero iba cargada de tanto espíritu que podemos ver los milagros y los resultados que el Señor Jesús tenía al hacer una oración tan a veces insignificante, ¿no? Pero por ejemplo mencionamos la oración del Getsemaní. Dice que él estaba orando y sus gotas que soltaba eran como gotas de sangre, y era una oración, era una súplica al Señor, diciéndole: Señor, quita de mí esto, no me dejes pasar por esto, pero si es tu voluntad, pues que se haga tu voluntad. Entonces yo creo que en algún momento todos experimentamos eso, momentos en los que expresamos una oración de pesar: Señor, ¿sabes qué? No aguanto esto, no puedo atravesar esto. Momentos de gratitud: Señor, estoy agradecido por lo que tú has hecho. Momentos de petición: Señor, necesito, mira, yo sé que tú puedes suplir. Y en cada una de esas oraciones podemos
reflejar lo que en realidad el Señor Jesús reflejó con el Padre, ¿no? Pero para todo esto debemos de buscar un tiempo para platicar con el Padre, como decía el pastor en la introducción. Debemos apartar un tiempo para platicar con el Padre y, como dice aquí, ¿dónde oraba? Buscaba un lugar solitario. Sabemos que no podemos orar mientras tenemos prendida la tele. No podemos orar mientras estamos en una reunión familiar, porque pues están ahí platicando, estamos en la mesa, no nos vamos a poner a orar ahí, no. Buscar un lugar, un espacio. Yo no sé si han escuchado de la película muy famosa Cuarto de Guerra, pues véanla, es una buena referencia de una hermanita ahí que buscaba un lugar, tenía su lugar privado y dentro del lugar privado tenía post-its de diferentes peticiones y ahí se metía y literalmente se convertía en un cuarto de guerra, porque sabemos que cuando tenemos comunión con el Padre, obviamente el enemigo no se queda con los brazos cruzados. El enemigo tira a matar, busca tirar sus dardos de fuego, pero la oración nos respalda delante del Padre, ¿no? Bueno, hermanos, y si vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo orando, es un ejemplo increíble, ¿no? Si vemos que intencionalmente nuestro Señor Jesucristo se daba el tiempo, el espacio y buscaba un lugar para orar, para tener ese tiempo de intimidad con el Padre, pues era porque realmente tenía una comunión deleitosa, de deleite, una relación que disfrutaba más que nada. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo no trataba o no estaba tratando de cumplir con una simple responsabilidad de orar, que desgraciadamente creo que muchos de nosotros en algún momento hemos visto ese tiempo de esta manera, como, híjole, es algo que tengo que hacer. Bueno, si lo hacemos de esa manera, creo que ya estamos acercándonos con las motivaciones equivocadas, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo se deleitaba realmente haciéndolo, buscando al Padre en comunión. Y vemos a Jesús en muchas etapas, en muchas secciones de su vida orando. Vemos buscando la dirección de Dios cuando eligió los discípulos, lo vemos dando gracias por los alimentos, en la alimentación de los 5,000, lo vemos intercediendo por los discípulos y, como decía el pastor Moy, orando cuando estaba en un momento de dolor, de aflicción, ¿no? Dándonos cuenta, hermanos, en todos estos pasajes y estos ejemplos, que nuestro Señor Jesucristo realmente vivía dependiente del Padre por medio de la oración. Y este pasaje, hermanos, de Marcos 1:35 es el que estamos refiriendo aquí en la Biblia. Dios habla hoy, casi dice las mismas palabras, pero me llama la atención un poquito aquí, que dice: de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. La Reina Valera dice muy de mañana, un poquito más claro, pues de madrugada, sí, aunque cueste trabajo. Jesús se levantó y salió de la ciudad. Reina Valera dice, y se fue a un lugar desierto, es fuera de la ciudad, para ir a orar a un lugar solitario, porque le importaba precisamente ese tiempo de comunión y de intimidad con el Padre, que sin duda alguna lo necesitaba para ser fortalecido. Y válganme la expresión, hermanos, si el Señor Jesús lo necesitaba, la pregunta es, ¿nosotros lo necesitaremos? ¿Verdad? ¿Nos cuesta trabajo? Sí, hermanos, sí, pero estamos hablando de la necesidad de nuestra alma y de nuestro espíritu para ser fortalecidos. Que en nosotros, hermanos, haya un clamor como lo hubo en el salmista, que decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Reflexionen esa expresión: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Es decir, los ciervos tienen un sonido para decir tengo sed, ¿verdad? Es lo que está diciendo el salmista poéticamente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice: mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Entonces, es muy importante, hermanos, observar en la vida personal del Señor Jesús dos claves para un tiempo de oración efectiva: tiempo y lugar. ¿Cuándo? Cuando nadie me interrumpa. ¿Dónde? Donde nadie me interrumpa.
Eso, hermanos, definitivamente requiere de disciplina. Si no tenemos disciplina, amados hermanos, no lo vamos a lograr. Entonces, Dios nos ayude para ser disciplinados en ese tiempo que necesitamos, tiempo de oración. Sí. ¿Ok? Muy bien. La siguiente pregunta que tenemos aquí dice, ¿dónde oran los hipócritas? Y según Mateo, capítulo 6, versículo 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14, se encuentra la parábola del fariseo y el publicano, que es un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Nos ilustra muy bien este fenómeno. Un hombre arrogante que oraba puesto de pie en el templo en voz alta, donde lejos de buscar comunión con Dios, más bien parecía que se estaba haciendo mera publicidad. Jesús usa palabras tan precisas que nos describen bien qué pasa con los que oran con la motivación incorrecta. Porque Jesús describe que su oración ni siquiera iba dirigida hacia Dios. En el versículo 11 dice que el fariseo oraba consigo mismo. De tal manera que si la oración no va dirigida hacia Dios, por consecuencia, esa oración no tendrá respuesta de Dios. Es bien interesante espero que hayan tomado nota, hermanos, tomen nota y lean con calma este pasaje, Lucas capítulo 18, la parábola está del verso 9 al verso 14, y si vemos, vamos a encontrar aquí, hermanos, si no ponemos atención, algo en común, nada más, porque dice el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era publicano y el otro era fariseo. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Correcto. Porque los dos subieron a orar. Ante la gente, hermano, la gente pudo haber dicho, mira, qué bueno, los dos van a orar. Sí. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, de la sabiduría de Dios y de que a Dios no lo engañamos. Y aquí está la descripción más adelante. El fariseo puesto en pie oraba para sí mismo y se echaba flores él mismo. Y el publicano, estando aún lejos del lugar de oración, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba diciendo, sé propicio a mi pecador. Y el Señor Jesús entonces da una resolución de esta situación. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús advierte, hermanos, a sus discípulos en Mateo capítulo 6, perdón, y versículo 5, y en esta parábola de Lucas 18, en contra de la hipocresía en la oración. No deberían posicionarse a propósito en áreas públicas, de modo que otros les vean orando y queden impresionados por su piedad. Si el único motivo para la oración es el deseo de destacarse, entonces, dice Jesús, la prominencia conseguida es la única recompensa. Es decir, si yo oro nada más para llamar la atención de quienes me escuchan, ya se logró. Sí. Se cumplió el propósito. Se cumplió el propósito. Y ahora, no le sorprende al fariseo, porque eso es lo que hay en su corazón y eso es lo que quiere. Pero ¿tiene respuesta a una necesidad espiritual? No. No, porque él obtuvo el reconocimiento de la gente que le escuchó. Pero el que se acerca humildemente al Señor, no estando de pie, no estoy diciendo que no hay que orar de pie. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con las intenciones de nuestro corazón, y es acercarnos al Señor con toda sinceridad y con toda humildad. Y
con las frases más simples y más sencillas. Señor, sé propicio a mi pecador. Sí. Me hace pensar, Moy y yo, no sé si se acuerdan ustedes, a ver si se acuerdan, me ayudan y me corrigen. Hace tiempo escuché, precisamente hablando de la oración, de lo simple y sencillo que es acercarnos a Dios en la oración. Entonces, de repente un día, el hijo de un hermano, vamos a poner de un pastor, creo que es por ese lado, no recuerdo exactamente, pero ahorita pensé en eso, que de repente su hijo tenía una necesidad y se acerca a su papá. Entonces el niño llama la atención de su papá, y cuando tiene la atención, entonces se pone muy ceremonial en frente de su papá y le dice: oh Padre mío, tú que tienes todo el dinero del mundo, y tú que puedes ver por mis necesidades, puedes darme 10 pesos, pues se me antoja algo de beber. Algo así. Sí. Y que su papá le dijo: hijo, ¿por qué me pides así? Si soy tu papá, ¿no puedes decirme, papá, dame para comprarme un refresco? Dice: bueno, es que así es como yo te veo a ti, que tú te acercas a Dios. Okay. Entonces yo estoy haciendo lo mismo que tú haces con Dios, yo estoy haciendo lo mismo contigo. Entonces el papá reflexionó: ¿por qué me acerco a Dios con tanta ceremonia cuando puedo decirle: Padre, tengo esta necesidad, sé propicio a mí, ayúdame? Digo, espero haber comprendido, haberme explicado, ¿no? Sí, es claro que no vamos a impresionar a Dios con palabras complicadas, teológicas, o lo que impresiona al Señor, que conoce nuestros corazones, es realmente la confianza depositada en Él. Sí. Y otra cosa bien importante, hermanos, que aprendí hace muchos años en un seminario de oración precisamente, y me hicieron hacer la prueba y la hice, hermanos, yo la hice después en lo privado. Nos decía el predicador: cuando vayan a orar, dice, miren, véanse en un espejo cuando empiecen a orar. No es irreverencia que abran un poquito los ojos. ¿Sí lo hizo? Sí lo hice. Entonces me paro frente al espejo y entonces hago esto voy a llevar. Luego: Señor Dios Todopoderoso. Entonces abrí los ojos y dije yo: ¿y por qué hago esa cara? Y fue lo que me enseñaron. ¿Por qué te pones en una posición y cierras los ojos y una cara de pungimiento? ¿Pungimiento? Así se dice. Bueno, así de dolor. De dolor para acercarte al Padre. Si dices que le tienes confianza, ¿por qué hacer esa cara y como que sueltas sollozos pero realmente no lloras? Sí. Cuando puedes acercarte a Dios con toda la naturalidad del mundo y hablar con Dios así como hablas con una autoridad, con tu papá, con tu mamá, con un profesor, y escucharlos así como ellos te hablan a ti. Así podemos hablar con Dios y así podemos escuchar a Dios. Amén. Es parte, hermanos, de la práctica en esta disciplina maravillosa que es la oración. Y este pasaje, estos pasajes que leímos de Mateo 6 y de Lucas 18 nos habla la diferencia entre una oración fingida, en este caso poniendo como ejemplo a los hipócritas, y una oración sincera, tomando como ejemplo a un publicano que simplemente clamaba desde lo profundo de su corazón. Muy bien, pero tenemos todavía una más en esta ocasión. La siguiente pregunta dice: ¿dónde les enseñó Jesús a sus discípulos que oraran? Ahí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La versión traducción al lenguaje actual dice: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Entonces creo que es muy clara la referencia. No estamos hablando literalmente de irte a encerrar a tu cuarto, porque pues no vives solo, ¿no? Pero sí busca un espacio en el que tú puedas estar solo, en el que puedas tener un tiempo a solas con Dios, que puedas expresarte con Dios. Dicen que la oración es como si hablaras con un amigo, ¿no? Tú vas con un amigo y, como decíamos ahorita, no usas palabras rembombantes ahí, muy
rebuscadas, religiosas, sí, y todo eso, ¿no? Usas palabras sencillas como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Digo, no vamos a llegar así con Dios tampoco, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Dios, no. Pero si tienes confianza de hablar con el Señor, pues tú sabes, tú conoces mis peticiones, y no hacer una oración así como si fuéramos políticos, ¿no? Entonces, creo que es el pasaje o la respuesta que vemos aquí es más una actitud de ir y buscar un lugar en lo secreto en lo que tú puedas expresarte con Dios. Y obviamente, como lo dijimos al principio en la introducción, no solamente se trata de hablar, sino también de escuchar. Entonces, en ese momento en el que tú tienes intimidad con Dios, se presta para orar y se presta para leer la palabra, para que tú escuches también la respuesta a tu oración. Escuchar a Dios también. Ajá. Y hermanos, el tener un lugar especial para tener intimidad con Dios, discúlpenme si soy repetitivo, pero no se me ocurre otro mejor ejemplo que el que experimentamos nosotros que ya tenemos un matrimonio. Como cuando estamos en nuestra casa y estamos delante de los demás, somos un matrimonio todo el tiempo, ¿no? Pero cuando estamos en nuestro lugar de intimidad, en nuestro cuarto, ahí mi esposa y yo podemos hablar de lo que sea. Ahí puedo llorar, ahí puedo reír, ahí puedo desahogarme. Ahí yo le expreso mis secretos, ella los suyos, a mí. Hablamos de todo, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con nuestro Señor. El hecho de tener un lugar especial, un lugar apartado donde podamos tener intimidad con Él, es precisamente para poder derramar nuestro corazón delante de Él, para poder llorar de alegría, llorar de tristeza si es el caso, pero realmente abrir nuestro corazón y tener un tiempo de intimidad con nuestro Padre. Para los hipócritas, hermanos, en los días de Jesús, la oración era una competencia, vamos a poner entre comillas, espiritual. Al fin y al cabo era competencia nada más. Una forma de alardear espiritualidad en frente de los demás. Precisamente por eso fue que el Señor Jesús enseñó que la oración debe ser un tiempo íntimo de conexión con el Padre, como estaba ilustrándolo aquí el pastor Yoba. No un tiempo de impresionar a los demás con nuestro vocabulario religioso y con nuestras frases rebuscadas, que la mera verdad, hermanos, muchas veces hasta ni nosotros comprendemos. Sí. Entonces, dejamos en conclusión esta noche, hermanos, que lo importante es tener un tiempo y un espacio para esta práctica espiritual. Nosotros tenemos la bendición, si así lo queremos, de vivir aquí en la propiedad de la iglesia, y podemos usar el templo a cualquier hora del templo, a cualquier hora del día. El templo está disponible, está solo, o bien en nuestra casa habitación, o bien donde nosotros querramos. Hace rato el pastor Boy recomendaba por la experiencia que vimos en la película que él mencionaba, Cuarto de Guerra. Y Dios quiera que se pueda realizar de una manera práctica, hermano, y efectiva, no solamente de una manera imitadora. Como ella lo hizo, yo lo voy a hacer. Porque créanme, hermanos, que cuando salió esa película, yo escuché de muchas personas que terminando la película buscaron un rincón en su casa y lo convirtieron en su cuarto de guerra. Muchas personas. Lo limpiaron, lo prepararon, se arrimaron los... ¿Cómo se llaman esos que dijiste que se pegan? Los tics. Eso, los tics. Bueno, no, casi no sé de esas cosas, pero una libretita, un lápiz, algo para escribir, y lo prepararon todo. Y nunca lo usaron. Entonces, que no sea nada más para imitar a alguien, pero si puede hacerlo y usarlo, sería lo ideal. Estamos hablando, hermanos, de la oración personal, ¿verdad? No estamos terminando la lección, nos falta todavía dialogar un poquito más acerca de esto. Pero hasta ahorita yo una conclusión hasta ahorita. Solamente decirles, hermanos, que la oración es vital para el cristiano. Desgraciadamente no recuerdo el nombre del escritor, pero la frase decía: la oración es el cristiano
como el aire a los pulmones. Es vital. Es vital. Algo más, Noé. Una frase que se me quedó grabada el domingo: la oración se refleja en nuestro ser, en nuestra persona. Una vida religiosa pues se nota, ¿no? Pero una vida de una relación espiritual genuina con Dios se nota también en nuestra persona. Y también hace rato muy recomendado, hermanos, haga lo posible por buscar ahí la predicación del domingo, ya está ahí en el canal de YouTube. Yo le diría, búsquenla, véanla y ve todas las demás. Gracias a Dios por esa tecnología, por esa oportunidad que nos da de tener esa herramienta. Y ya tenemos ahí algunos archivos, como ¿cuántos serán? Más de 300. Sí. Más de 300 archivos, hermanos, entre nuestro culto del domingo y nuestro espacio de cristianismo profundo, disponibles ahí en el canal de YouTube, que se entra como Moisés Rodríguez Carrillo, pastor, ¿verdad? Ajá. Pastor. Moisés Rodríguez Carrillo. Moisés Rodríguez Carrillo, va a ver la foto de Moy ahí, y ahí entra al canal, si acaso aún no se ha suscrito. Los que ya le dieron a la campanita, saben que cada jueves al mediodía les va a llegar ahí la notificación de que ya está una publicación más ahí, o domingo en la tarde también le llega una notificación de que ya está ahí la publicación. Véanla, vean los archivos, queremos ser de bendición y a la vez queremos contar con sus oraciones por nosotros todos los días. Oremos, hermanos. Amado Padre y Dios nuestro, te agradecemos la oportunidad de estar aquí delante de ti en este tiempo de estudios de tu palabra. Es un tema tan conocido, pero al mismo tiempo tan pocas veces practicado. Te rogamos que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros y que extiendas tu favor a nosotros. Padre, gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos y gracias por ayudarnos, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando y que esta plática que hemos tenido esta noche les motive a tener un tiempo y un espacio en donde encontrarse contigo a través de la oración. Hablar y leer tu palabra para escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre, para ser fieles a esa práctica espiritual en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ponemos pausa, hermanos, y si Dios nos presta la vida, la próxima semana quitamos la pausa para seguir hablando de la oración personal. Mientras tanto, hermanos amados, oramos en el nombre de Jesucristo, que la paz de Dios esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios bendiga.